Amén, bendiciones hermanos, buenas noches. Es un privilegio, un placer poder estar con ustedes en esta noche y pues vamos a estar hoy orando para iniciar nuestro culto del día viernes y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Dios, gracias porque tu fidelidad y tu bondad han sido buenas, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor, y tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor, por una semana, Dios, donde tú nos has ayudado, Dios. Señor, te pedimos, te presentamos este culto del día de hoy y te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas hablar, Señor, a cada vida, Señor, que está escuchándonos y que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a estar teniendo un precioso momento con nuestro grupo Shabbat para estar adorando y glorificando a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, gózate en la presencia del Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Díselo. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Dile gracias, Señor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Díselo de nuevo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Solo tú eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Díselo fuerte. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Nuestra alma te bendice, Señor. No hay nadie como tú, Santo Rey. Mi alma te bendice, oh Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha llenado a mí. Oh Dios, si puedes, por favor, no sueltes
Y mientras
Amén. Gloria a Dios. Qué tiempo de alabanza y definitivamente que cuando adoramos y alabamos a nuestro Dios, el Señor toma control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias y Él se glorifica también aún en la alabanza. Amén. Y quiero iniciar en esta noche leyendo en el libro de Ageo. Vamos a estar hablando sobre el libro de Ageo en el Antiguo Testamento. Sí, hermanos, por ahí hay un libro que se llama Ageo. Amén. Y vamos a estar leyendo en Ageo, capítulo 1. Ahorita vamos a leer en el verso 9. Y dice: ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Y saltamos ahora al verso 14 y dice: y el Señor les animó a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo para que emprendieran la obra. Empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor, Dios Todopoderoso, su Dios. Amén. Y quiero que leamos nuevamente este versículo 14. Voy a leerlo ahora en la Reina Valera. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Vamos a estar orando. Señor, te presentamos este momento de la predicación de tu palabra, Dios. Te pedimos que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor, y que tú tomes control y que tú seas, Espíritu Santo, el que ponga tus palabras en mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes un tema que titulé Reconstruyendo la casa de Dios. Reconstruyendo la casa de Dios. Y a manera de introducción quiero pues hacer un contexto de lo que es el libro de Ageo. Primero recordemos que Judá había sido destruida por Babilonia y se la habían llevado cautiva. El pueblo de Judá, por situaciones que se habían dado, por juicio de Dios, por designio de Dios, fue llevado cautivo por Babilonia y todo lo que fue el templo, todo lo que había sido la ciudad de Jerusalén fue destruida por Babilonia. Luego de 70 años, Dios permite que Judá regrese a su tierra, Jerusalén, conforme a su palabra que ya lo había dicho. Y Ageo entra aquí en esta escena cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad y regresa a Jerusalén. Aparece el profeta Ageo. Ageo, recordemos que es contemporáneo con lo que leemos en Esdras, con lo que leemos en Nehemías y con lo que leemos también en Zacarías, por mencionar algunos. Entonces, Judá regresa de la cautividad y empieza a construir nuevamente lo que era el templo y a construir lo que eran, a reedificar lo que era la ciudad de Jerusalén. Pero cuando estaban construyendo el templo, ellos detienen la construcción. Ocurrieron diferentes sucesos, diferentes acontecimientos. Enemigos se levantaron, ellos se desanimaron, se desviaron en la atención y detuvieron la construcción del templo de Dios. Aquí en este punto, cuando ellos detienen la construcción del templo, es cuando aparece la primera palabra profética de parte del profeta Ageo, que estábamos leyendo hace un momento. Y Ageo enfatiza en su libro pues enfatiza sobre la necesidad del pueblo de Dios de reconstruir el templo como el lugar de la presencia de Dios y de su adoración en aquel momento, en ese punto. Entendiendo lo que estaba ocurriendo en esta situación, cuando aparece lo que es el profeta Ageo, en este momento de la historia, quiero que entremos ahora a lo que nos compete en esta noche, en lo que es el mensaje, y es que necesitamos reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas? Quizá dirás, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué necesitamos para reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas? Para reconstruir ese lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que veamos algunas características que nos muestra el profeta Ageo para reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestra vida, para reconstruir la casa de Dios en nosotros. Amén. Y quiero, como primer punto,
leer en Ageo 1:14 y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y despertó Jehová el espíritu de. Amén. Primer punto, pues, una de las características que nos muestra este libro es que necesitamos despertar. Necesitamos despertar ante la realidad de que la casa de Dios, o la presencia de Dios más bien, en nuestra vida es lo más importante. Y solo el Espíritu Santo nos puede despertar ante esta gran realidad. Y la verdad es que nos hemos olvidado de las prioridades, al igual que había ocurrido con el pueblo de Judá en este momento. Y quiero que leamos en el mismo Ageo capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Es momento de habitar en nuestras necesidades, es momento de enfocarnos en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos gusta, en lugar de enfocarnos y de buscar la presencia de Dios. Esto es lo que está preguntando el profeta Ageo en este pasaje. Y algo interesante es que cuando habla de las casas artesonadas o finamente terminadas, dice en otra traducción, se refiere a casas, recordamos en este tiempo, están hechas de piedra, son casas bastante rústicas, pero ellos las habían embellecido cubriéndolas con paredes y con paneles costosos. Y él menciona o hace referencia al templo de Salomón. Imagínense el templo del rey Salomón, que dice que era revestida, todo lo que era la edificación había sido revestido con cedro, con madera muy fina. Así ellos, el pueblo de Judá, en este momento de la historia, en este punto, se había enfocado en revestir y en hermosear sus propias casas, sus propias necesidades. Y se habían descuidado y habían dicho, ¿sabes qué? Ahorita no es momento de reedificar la casa de Dios. Sábado de ayuno, no, ahorita no es momento de sábado de ayuno. Yo los sábados tengo que descansar, es mi día libre. Los sábados tengo que limpiar la casa, hacer oficios. Los sábados tengo que ir a pasear porque es mi día libre. No es día de ir al ayuno. Un culto de oración un miércoles, no, eso miércoles es mitad de semana, estamos cansados. No es momento de ir a la iglesia a orar. Eso es lo que está ocurriendo con el pueblo en este momento y es lo que ha ocurrido muchas veces con nosotros. Así también nos hemos enfocado nosotros en nuestras necesidades, en nuestras prioridades y en nuestros deseos, hermoseando nuestras vidas, hermoseando nuestros gustos, nuestros deleites, en lugar de enfocarnos en hermosear la presencia de Dios en nosotros, en trabajar o en reconstruir la presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que está hablando Ageo, lo que le estaba hablando Dios por medio del profeta Ageo al pueblo de Judá en este momento. Nos hemos olvidado de la morada actual de Dios, que somos nosotros. Y quiero que veamos en 1 Corintios 3:16 lo que dice. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes. Nosotros somos el actual templo de Dios y necesitamos despertar porque nos hemos olvidado muchas veces de la prioridad de orar, de leer la palabra, de escudriñar y de mantener esa comunión con el Espíritu Santo, de mantenernos en esa cercanía con Dios. Necesitamos despertar porque cuando nos olvidamos de Dios, esto nos trae consecuencias. Y vemos en el verso 7 de Ageo 1 que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y dice el 9, buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corren a su propia casa.
Dice otra traducción, porque mi casa está en ruinas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual actualmente? ¿Cómo está nuestra relación, nuestra comunión con Dios actualmente? ¿Está siendo trabajada y reedificada constantemente? ¿O hemos parado de trabajar en eso? ¿Hemos parado de orar? ¿Hemos parado de buscar la presencia de Dios? Y hemos dejado nuestra vida espiritual en ruinas. Recuerda lo que decía Corintios. Dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? Y vemos en estos versículos 9 de Ageo todo lo que estaba ocurriendo en medio del pueblo, todas las consecuencias que habían venido del pueblo. El pueblo no estaba recibiendo comida, no estaban sembrando y estaban cosechando muy poco porque se habían descuidado de la casa de Dios. Cuando quitamos a Dios de la prioridad 1, el tiempo no nos alcanza. Creo que todos hemos oído de que, wow, necesito un día más en la semana, necesito 3 días más en la semana, las horas no me alcanzan. La comida, cuando hacemos súper, se nos acaba rápido quizás. El salario no nos alcanza y no logramos disfrutar plenamente aquello por lo que tanto estamos trabajando. Y esto es porque lo estamos buscando y lo estamos haciendo por nuestros medios, sin enfocarnos en Dios, olvidándonos de la prioridad número 1 que debe ser Dios. Pero algo interesante es que Dios nos dice en el verso 7, meditad, piensen bien sobre estos asuntos, sobre sus caminos, sobre lo que están haciendo. Y buscando la palabra meditar en el diccionario bíblico, dice que la meditación del justo contempla a Dios. Escuchen bien, la meditación del justo contempla a Dios y sus grandes verdades espirituales. ¿Estamos nosotros meditando en Dios y en sus verdades espirituales, en sus palabras? Porque si no lo estamos haciendo, entonces nos hemos olvidado de Él y esto nos está trayendo como consecuencia que el tiempo no nos alcance, que el salario muchas veces no nos alcance, que la comida se nos acabe rápido quizás, porque nos hemos olvidado de Dios. Pero lo maravilloso del Señor es que Él siempre nos dice y nos recuerda lo que debemos hacer. Y en el verso 13-14 dice, del capítulo 1 de Ageo, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y Dios nos dice lo que debemos hacer para no olvidarnos. Dios nos dice, primero, Dios nos recuerda que está con nosotros. Dice, yo estoy con ustedes. Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Y también es Dios quien despierta nuestro espíritu ante esta realidad que tenemos. Lo primero es por medio de la palabra de Dios, cuando Él nos recuerda que está con nosotros. Y es Él quien despierta nuestro espíritu por medio de la oración. Y haciendo un énfasis aquí cuando dice despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Esta palabra despertar que se utiliza en este versículo viene de un término hebreo que se dice, una raíz hebrea llamada ur, que se traduce como levantar, provocar, incitar, motivar o abrirle los ojos a alguien. Y se utiliza para describir también cuando un águila excitando o está animando a sus nidos, a su nidada, a sus polluelos, a volar dejando del nido. Y es interesante despertar, que dice que, o sea, lo que esta palabra se traduce, cuando habla de este despertar, que se traduce también como abrirle los ojos a alguien. Y aquí quiero contar algo curioso que nos pasa en casa con Ian, nuestro niño. Y es que a veces, de repente, algunos sábados, quizás nos despertamos un poco más tarde, queremos despertarnos un poco más tarde, es un día para despertarnos, para descansar un poquito más, no tener que madrugar. Pero hay veces que él se despierta, no sé, se despierta a veces a las 7 de la mañana
Y cuando se despierta, entonces empieza y va a la cama de nosotros y dice, ya despierta, despierta, ya amaneció, ya es de día, ya no es hora de dormir, despierta. Y estamos nosotros dormidos y él empieza a hacer esto. Despierta, él empieza con sus manos a abrirnos los ojos para que despertemos. Y con insistencia, esto es lo que el Espíritu de Dios se refiere, o lo que la palabra se refiere cuando el Espíritu de Dios dice que despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo todos los días está tratando de despertarnos ante la realidad de que tenemos que buscar de Él, ante la realidad que necesitamos más de Él. Todos los días está el Espíritu Santo, despierta, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, recuerda, es día de culto, tienes que congregarte, tienes que hacer esto, tienes que estudiar la palabra, despierta, recuerda. Y nos anima. Este es el término que se utiliza en este pasaje y es lo que el Espíritu Santo constantemente ha hecho con nosotros. Y si se pone a ver estas últimas semanas, es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas. La necesidad que tenemos de despertar, primeramente, ante la realidad de reconstruir la casa de Dios, ante la realidad de reconstruir la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque no se trata de estas paredes, sino en nuestras vidas. Amén. Y primero vimos que necesitamos despertar para reconstruir la casa de Dios, reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestra vida. Y en segundo lugar, otra característica que nos muestra Ageo para reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas es que necesitamos ánimo y esfuerzo. No solamente necesitamos despertar, sino que también necesitamos ánimo y esfuerzo. Y vemos en Ageo 2:4 que dice, pero el Señor dice, anímate Zorobabel. En Reina Valera dice, esfuérzate Zorobabel. Esfuérzate Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuérzate pueblo de este país, dice el Señor. Continúen trabajando porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Yo estoy con ustedes, continúen trabajando. Esta segunda palabra profética que Dios trae al pueblo por medio de Ageo llega aproximadamente entre 1 o 2 meses después de la primera. Primero Dios le dice que el Espíritu vino y los despertó y empezaron a construir, pero aproximadamente de 1 a 2 meses después dice que nuevamente tuvo que venir el Señor a decirle, anímense, esfuércense. Y en el primer mensaje de Ageo, Dios despertó el espíritu del sumo sacerdote, del gobernador y de todo el pueblo. Y luego le llegó este mensaje, anímate y esfuérzate. Porque sabemos que muchas veces nos hemos despertado ante esta realidad, pero nos hemos cansado en el camino. Nos hemos cansado cuando de repente no estamos viendo las promesas de Dios cumplidas, hemos estado esperando una palabra de Dios, hemos estado orando y clamando por una situación y nos hemos llegado a cansar. Por eso Dios también te dice en este momento, esfuérzate y anímate. Cuando nuestras expectativas se rompen, ¿qué podemos hacer? El pueblo de Judá, dice en el verso 2:3, mientras que se iba aquel ángel, estoy leyendo Zacarías. En el verso 2:3 dice, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? El profeta se está refiriendo en este momento al templo de Salomón, que era majestuoso y era impresionante. Y la reconstrucción que ellos estaban haciendo parecía nada. Algunos del pueblo de Israel pues habían visto el templo anterior, toda la gloria que tenía. Y no le llegaba ni a los talones, como decimos en buen panameño. Este segundo templo que ellos estaban construyendo. Por eso se habían desanimado. Porque sus expectativas no estaban siendo cumplidas o no eran lo que ellos esperaban. Y es que a veces nuestras expectativas espirituales quizás son muy altas y nos entristecemos cuando no las alcanzamos, porque decimos de repente, ay, es que yo quiero orar 3 horas y no hemos aprendido a orar 5 minutos. Porque a veces de repente decimos, es que yo quiero leer la Biblia y quiero aprenderme todos los versículos bíblicos como el pastor Oscar,
pero nunca abrimos la Biblia en casa para leerla. Y tenemos a veces quizás expectativas muy altas y como no logramos hacerlo, nos entristecemos. A veces el mundo también nos aflige y nos desanima de seguir buscando a Dios. A veces son las circunstancias quizás que nos fatigan y no tenemos fuerza para seguir buscando a Dios. A veces quizás también son los recuerdos de esos tiempos mejores que hubieron antes y que nos entristecen. Y siempre la tristeza nos trae desánimo, porque extrañamos quizás esos tiempos de antes donde todo era mejor, donde quizás el Señor nos estaba bendiciendo más y estamos pasando por un momento quizás de dificultad y nos entristece. Por eso debemos volver a Dios y Él es el que nos anima y Él es el que nos esfuerza. Y la verdad es que el pueblo estaba desanimado nuevamente por la fatiga y el cansancio. Estaban extrañando lo que había sido y ya no era. Pero Dios nos vuelve a animar y nos recuerda que Él está con nosotros. En el verso 4 del capítulo 2, Él dice, pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, porque yo estoy con vosotros. Él siempre nos va a traer esa palabra de ánimo también cuando necesitamos, cuando nos cansamos de orar. Él es el que nos anima. Cuando nos cansamos de esperar las promesas, de esperar una palabra, de esperar un cumplimiento o una necesidad que tenemos, es Él el que nos ayuda a poder vivir, el que nos da ánimo en medio de cada temporada que estemos pasando. Porque la Biblia habla de que en esta tierra vamos a tener temporadas difíciles, temporadas en bendición, pero en cada temporada, en cada situación que estemos viviendo, es Él, en su palabra, el que nos trae ese ánimo. Y en Juan 16:33, Jesús mismo es el que nos dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Solo en Jesús vamos a encontrar esa paz en medio de las situaciones difíciles. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Confíen, dicen en Reina Valera, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, nos dice Jesús, que tenemos que confiar en Él. Solamente es Él el que trae ese ánimo para seguir buscando, para seguir adorando, para seguir levantándonos todos los días a orar, para seguir sacando ese tiempo de la manera donde no tenemos todos los días para seguir escudriñando la palabra. Es Él el que nos renueva las fuerzas todos los días para poder venir a su casa y presentarnos delante de Él y alabarle y adorarle y seguir edificando y seguir trabajando en reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas. En Deuteronomio 32:11 dice, como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar. Así él abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas, como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar. Así es como el Espíritu Santo todos los días que lo buscamos y que lo permitimos viene a nuestras vidas para darnos ánimo, para despertar nuestros ojos y para ayudarnos a seguir aferrados y a seguir agarrados de Él, que es la única fuente de vida. Como hijos de Dios, Dios siempre nos va a animar y lo hace por medio de su palabra predicada. Lo hace por medio de la lectura de la Biblia, lo hace por medio del compartir con otros hermanos, lo hace por medio de la oración, de la adoración y lo hace por medio del congregarnos. Entonces, hermanos, si estamos desanimados, no podemos quedarnos en la casa viendo la novela pensando que así Dios nos va a animar o que así se va a despertar en nosotros ese deseo de querer orar y de querer buscar más su presencia, porque no es la manera, solamente es Dios. Y cuando estemos pasando en medio de dificultades, en medio de tiempos difíciles, decía Jesús en el libro de Juan que solo en Jesús vamos a encontrar esa paz que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es interesante que cuando la palabra dice que el Espíritu de Dios despertó el espíritu de estas personas, y luego les dijo que cobraran ánimo y se esforzaran. Pero
Esto no ocurre solamente con los líderes. Si ven, dice, en el capítulo 2, verso 4 dice, pero el Señor dice, esfuérzate, anímate, Zorobabel. Anímate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero también dice, anímate, pueblo de este país. No se trata solamente de que Dios va a animar al pastor, que Dios va a animar a los diáconos para seguir adelante y seguir buscando de su presencia, sino que Dios va a animar a todo el pueblo. Dios no va a animar solamente al pastor Oscar, no va a animar solamente al pastor Humberto porque ellos le caen bien a Dios, no va a animar solamente a los diáconos, sino que Dios busca y desea animar a todo el pueblo, vida en Jesús. A todos y cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos está despertando. El Espíritu Santo nos está animando para que nos esforcemos en seguir reconstruyendo la casa de Dios en nuestras vidas. Y finalmente, una última característica que nos muestra el libro de Ageo para reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas es que necesitamos continuar trabajando. Para reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas, primero necesitamos despertar, y es el Espíritu Santo el único que nos despierta. Segundo, necesitamos cobrar ánimo, necesitamos esforzarnos, y es el Espíritu Santo también el que viene y nos da ánimo, y es el Espíritu Santo también el que viene y nos esfuerza. Pero lo tercero que dice en el verso 4 de Ageo, en la última parte, dice, porque yo estoy con ustedes, continúen trabajando, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Continúen trabajando. Lo tercero que necesitamos para poder reconstruir la casa de Dios es continuar trabajando. Y esta parte nos corresponde a nosotros. Dios nos va a despertar el espíritu. Dios nos va a traer ese despertar, ese avivamiento en lo privado, en lo interno. Cuando lo buscamos en nuestra cámara secreta, Dios nos va a despertar. Dios nos va a traer ánimo cuando quizás estamos cansados de orar, cuando estamos cansados de doblar la rodilla. Dios nos va a traer ánimo. Pero lo tercero nos toca a nosotros y es continuar trabajando con la promesa de que Dios está con nosotros. Y Dios nos manda a trabajar en la reconstrucción de la presencia de Dios, a seguir trabajando, a seguir buscando esa presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida cada día. Y este debe ser nuestro estilo de vida. Esto no es de que, bueno, voy a buscar al Señor hasta que cumpla los 40 y luego me jubilo. No, aquí no hay jubilación. Cuando se trata de buscar a Dios, de vivir para Dios, no hay jubilación, no hay un tiempo de que, bueno, lo hago hasta aquí y luego se acabó. No, sino que es un estilo de vida, el poder orar, el poder escudriñar la palabra, el buscarlo cada día. Y en Romanos 12, del 1 al 2, nos dice, debemos ser un sacrificio vivo. Nos habla que tenemos que ser un sacrificio vivo. Y es interesante porque si usted tiene una mascota, si usted tiene un hijo pequeño, hay cosas que debe hacer para mantenerlo vivo. Y si las deja de atender, entonces se muere. Asimismo, nosotros para hacer un sacrificio vivo tenemos que hacer cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las decíamos hace un momento, leer la palabra, el orar en nuestra habitación secreta, el poder congregarnos, el venir a adorar a su casa, el reunirnos con el resto de la congregación para alabar el nombre del Señor, para escuchar la palabra predicada también. Tenemos que hacer estas cosas para mantenernos como sacrificio vivo delante de Dios, porque si no, entonces somos un sacrificio muerto. Y es interesante, escuchando la semana pasada el mensaje de lo que nos compartía Milagros sobre nuestra mayor necesidad, que es Dios. Pero hoy también quiero recordarte de que nuestra necesidad de Dios, Dios es nuestra mayor necesidad, pero nuestra necesidad de Dios es permanente y nuestra búsqueda de Dios también es permanente. No es algo de que lo hago cuando me conviene
cuando no me queda de otra, que ya fui a todo mundo y más nadie me puede ayudar. No, nuestra necesidad de Dios es permanente. Y quiero leer algo interesante que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Recuerden que cuando el profeta Ageo se levantó, todo esto estaba ocurriendo también entre lo que está narrando el libro de Nehemías. Y dice Nehemías capítulo 8, versos 2 y 3. Dice: entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesta por hombres, por mujeres y por niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del 7º mes del año. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todos los hombres, todo el pueblo, todos los hombres y mujeres que estaban escuchando prestaron mucha atención a la lectura del libro. Y dice en otro pasaje de Nehemías de que leía el libro todo el día y toda la mañana, y por la tarde explicaba todo lo que había leído. Así se reunieron por muchos días el pueblo de Judá en el templo, porque estaban conscientes de que su necesidad de Dios era permanente. Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos buscar su palabra. Todos los días necesitamos buscarlo en oración. Él siempre nos recuerda que está con nosotros y por medio de la palabra nos anima y nos da dirección. Allí está la necesidad de leerla y de estudiarla siempre. Es por medio de su palabra que Él nos va a animar y nos va a dar dirección. Nuestra búsqueda de Dios es permanente. Él es quien despierta nuestro espíritu por medio de la oración constante. Esta es la necesidad de orar todo el tiempo. No se trata de una opción, es una necesidad que tenemos, el leer la palabra y el orar todo el tiempo. Y al final del libro de Esdras, en el capítulo 6, en los versos 14 dice: los líderes judíos continuaron con éxito la construcción del templo. Recordemos que vemos en Ageo que habían parado la construcción. Y dice: los líderes judíos continuaron con éxito la construcción del templo. Todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías que les daban el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Y terminaron de construir el templo por el mandato del Dios de Israel y por las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo fue terminado al tercer día del mes de Adar, durante el 6º año del reinado de Darío. Dice el 16: los israelitas celebraron con mucha alegría la dedicación del templo de Dios. Los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron del cautiverio se unieron a la celebración. El pueblo de Judá había logrado terminar de reconstruir el templo. Hicieron una gran fiesta para celebrar, pero no terminaba allí. Y dice el 18: luego establecieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus puestos para que sirvieran en el culto del templo de Jerusalén, tal como lo ordena la ley de Moisés. Luego establecieron a los sacerdotes en sus turnos. Necesitamos continuar trabajando para reconstruir la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos no terminaron al terminar de construir el templo, no terminó su tarea allí, sino que dice que hicieron una gran fiesta y entonces establecieron los sacerdotes en sus turnos que eran perpetuos, turnos que eran permanentes en el servicio en la casa de Dios. Y nuestra búsqueda de Dios es permanente. Y dice 2 Pedro 2:5: ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en este templo como sacerdotes santos. ¿En qué templo? En nuestras vidas servimos a Dios como sacerdotes santos. Y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Sacrificios espirituales agradables a Dios. Nosotros somos ahora ese templo santo de Dios. Y es por medio de nosotros
de nuestra vida que ahora ofrecemos sacrificios a Dios. Pero ¿qué clase de sacrificio estamos ofreciendo si nuestra vida espiritual está en ruinas, como estaba el templo de Ageo, el templo en los tiempos de Ageo? Necesitamos primeramente despertar. Y con esto vamos a ir concluyendo. Necesitamos primeramente despertar ante el hecho de que hemos quitado a Dios de la prioridad de nuestras vidas y en nuestros esfuerzos. Porque nos hemos dejado de esforzar en buscar a Dios. Porque quizás nos hemos cansado, quizás nos hemos enfocado en otras necesidades y tenemos que despertar primeramente ante esta realidad para reconstruir la casa de Dios en nuestras vidas, para reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos primeramente despertar. Necesitamos animarnos y esforzarnos a seguir buscando a Dios a pesar de cualquier dificultad y de cualquier sufrimiento que estemos pasando. Tenemos que seguir buscando a Dios aún en medio de toda circunstancia. Y tercero, tenemos que continuar trabajando en reconstruir el lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que continuar trabajando en buscar su rostro cada día. Porque como les decía, es una necesidad permanente la búsqueda de Dios. El buscar a Dios es una necesidad permanente. Pero lo maravilloso y lo asombroso con Dios es que en el libro de Ageo sobre este tema, cuando termina, él termina con la siguiente promesa de parte de Dios. No nos deja simplemente en que tenemos que trabajar y tenemos que darlo todo, sino que él también nos da promesas en su palabra. Y en Ageo 2:19 él dice: ya no hay más semillas en el granero, porque están ya sembradas. Las vides, las higueras, los granados y los olivos ya no darán malas cosechas. De ahora en adelante los bendeciré con buenas cosechas. De ahora en adelante los bendeciré, porque cuando ponemos a Dios en ese primer lugar de nuestras vidas, cuando reconstruimos, restauramos ese lugar de adoración a Dios en nuestra habitación secreta, en nuestra vida personal, Él también nos bendice y promete bendecirnos. Y de ahora en adelante los bendeciré con buenas cosechas. Y aquí quiero contar un pequeño testimonio para terminar, y es que en el 2020, algunos meses después de haber iniciado la pandemia, a mi esposa Natalie la despidieron y solamente pues quedamos con el salario mío. Y para darles una idea, básicamente fue casi la mitad de nuestros ingresos los que se vieron afectados. Y de ese tiempo para acá, pues nos hemos mantenido prácticamente con solamente los ingresos de mi trabajo. Y nosotros cuando hacíamos súper, nosotros hacemos súper para todo el mes, y antes pues la factura del súper era larga por la cantidad de artículos que comprábamos. Y el presupuesto más o menos, manteníamos un presupuesto constante. Luego de algunos meses para acá hemos empezado a notar cómo las cosas han subido. Por si no lo sabían, han subido la comida, los artículos. Y empezamos a ver cómo manteníamos el mismo gasto en el súper y cómo la factura se hacía cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña por la cantidad de artículos que comprábamos. Y cada vez que vamos a hacer súper, nos maravillamos de cómo, a pesar de que los artículos que compramos cada vez son menos y seguimos gastando prácticamente lo mismo, cómo todo nos dura todo el mes hasta la siguiente ocasión en que vamos a hacer súper. Cómo Dios hace de alguna forma maravillosa multiplicar lo poco que uno tiene para que dure lo que es necesario. Asimismo son las bendiciones de Dios que Él promete cuando reconstruimos su casa en nosotros, cuando reconstruimos el lugar de su presencia en nosotros.
Y quiero terminar con esta promesa que encontramos en la palabra. Y está en Isaías 35. Y dice, Isaías 35 del verso 3 dice, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Dios vendrá a rescatarnos. Y dice el verso 5, entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto. Esas son las promesas que Dios nos da cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te damos gloria, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, nos trae aliento, Señor, nos trae corrección, pero también nos trae ánimo, Dios. Porque tu palabra, Dios, nos ayuda a seguir buscándote cada día. Nos recuerda la necesidad que tenemos de reconstruir tu habitación, de reconstruir tu casa en nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por mis hermanos, Señor. Y yo te pido que ellos puedan en esta hora tomar esa decisión de despertar, que tu Espíritu Santo los despierte, que tu Espíritu Santo los anime y que ellos puedan tomar la decisión de seguir trabajando, de seguir reconstruyendo en sus vidas ese lugar de adoración a ti, Señor Jesús, de seguir reconstruyendo en sus vidas tu presencia, Señor Jesús, cada día en sus vidas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, solamente para finalizar, algunos anuncios. Recordarles nuestras redes sociales, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. Recordarles también el teléfono por si necesita alguna consejería, necesita algún tipo de apoyo, alguna información sobre la iglesia. Puede llamar al 277-7227. Y recordarle también este fin de semana, bueno, tenemos retiro de damas. Oramos por las damas para que el Señor las bendiga y les vaya excelente. Y igualmente, pues recordarles nuestros miércoles culto de oración a las 6 de la tarde y este domingo. Igualmente tendremos culto aquí los varones, nos vamos a gozar y adorar al Señor y seguimos alabando y seguimos llenándonos del Señor. Domingo, culto 10 de la mañana, miércoles de oración 6 de la tarde. Bendiciones.